Requisito fundamental. Un oído mejor y un oído peor. La prueba de Fowler es una prueba biaural, o binaural que se llama, porque compara dos oídos. Por eso necesitamos uno mejor y uno peor. Y por lo tanto tiene que haber un requisito de diferencia mínima y máxima entre esos dos oídos. ¿Se acuerda alguien un poquito de qué trata? Sí, un esposo. Un esposo, algo hay por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué frecuencias se evalúan en las pruebas supraliminares? Mira, por aquí también la cuida. Se prometo que para la próxima le conozco todo. Sí, porque la próxima es la prueba. Acuérdese de eso. Ya, de la 500 a la 4000. Si evaluamos la 3000 en la audiometría, también podríamos evaluarla en las pruebas supraliminares. Audiómetro en general está aquí, además es súper didáctico este audiómetro con colores, izquierdo, derecho, vía ósea, se almacena aquí, se aumenta la intensidad con este botón naranjo, canal 1 para un oído, canal 2 para el otro oído. Como esta es una prueba biaural, necesitamos dos canales porque vamos a usar los dos oídos al mismo tiempo. Si es una prueba biaural que evalúa el reclutamiento, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a evaluar el reclutamiento con dos al mismo tiempo, evaluando los dos oídos? Enviando diferentes intensidades de los sonidos y que el paciente nos diga cuándo los percibe de igual forma. Perfecto. ¿Ese es el que uno te está definiendo? Sí. ¿Ya? La idea, ¿no es cierto?, es comparar el oído que está mejor con el patológico. Por eso necesitamos esa diferencia para ver si es que este oído peor en algún momento se logra comparar como el mejor. Y eso es el reclutamiento en realidad, que un oído malo, un oído dañado frente a altas intensidades se comporta igual que un oído sano, en este caso el mejor, o se comporta aún así mucho mejor a altas intensidades, que ese es el reclutamiento. Es una desproporción en la percepción de la sonoridad de un tono. La intensidad puede que sea la misma en los dos oídos, pero el oído patológico lo percibe como si fuera mucho más intenso en cuanto a la sensación. Por eso es una desproporción en cuanto a la percepción de sonoridad, como el sujeto lo está percibiendo. Rápidamente, tecla menú, porque esto tiene un menú especial. Menú, F3 que dice test para pruebas especiales, ¿no es cierto? Y aquí no dice Fowler en ningún lado. Felipe, ¿cuál es? No sé. ¿Cómo? No sé, pero mire, hombre. ADLB, el F4. Exacto. Como no dice Fowler aquí, yo les puse allá también la sigla, y la idea de presentarles la sigla no es complicarlos más, es poder encontrarlo de repente en los audiómetros. Y sale aquí ABLB, Alternate Binaural Loudness Balance. Por lo tanto es una prueba alternada biaural de intensidad, de equilibrio de intensidad, ¿no es cierto? Entonces lo que busca es equiparar intensidad en los dos oídos. Y si se fijan, se prendieron las dos lucecitas. Antes estaba prendida solo la de un canal y ahora están funcionando derecho e izquierdo. Elegimos una de las frecuencias que nos ofrece aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, la 500, y con estas perillitas yo configuro intensidad de oído derecho y de oído izquierdo. Hagamos un ejemplo. Necesitamos una hipoacusia que sea asimétrica. Ese es el requisito para este tipo de prueba, una hipoacusia asimétrica cuya diferencia entre los dos oídos que vamos a estar evaluando para esa frecuencia sea de por lo menos 20 y de máximo 60 decibeles. Por lo tanto, el oído peor tiene que tener una diferencia con el mejor de entre 20 y 60 decibeles para esa frecuencia. Vamos a evaluar la frecuencia 500. Inventen un umbral auditivo de un oído mejor y un oído peor. 10 va a ser el mejor. ¿Cuál es el mejor? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, umbral auditivo está en 10. Y ahí aparece 10. Es más difícil si se ponen a mirar aquí que calce el cuadradito. Mejor ver el número concreto. ¿Y el oído peor? ¿Qué umbral auditivo va a tener? 40. Si el umbral auditivo del peor es 40, entre 10 y 40 y 30 coincide dentro de este rango que yo quiero. Perfecto. La prueba dice que comienzo evaluando, ¿no es cierto?, presentando 4 tonos alternados entre el oído mejor y el oído peor a una intensidad de 2 puntos. Oído mejor, 20 decibeles por sobre su umbral. Oído peor, intensidad umbral. Súper padre. Como el umbral que ustedes me indicaron era 10,
Parto la ¿Cuánto prueba. era el mejor 20? 10 es el umbral auditivo que ustedes me dijeron. Sí, pero ¿cuánto tenía que mandar? 20 por sobre el umbral. Por lo tanto, voy a comenzar la prueba a 30 decibeles en el oído bueno o en el oído mejor, que es el derecho, y a intensidad umbral en el izquierdo. Y yo puedo apretar este botoncito, que es con el cual yo envío los estímulos auditivos, y si se dan cuenta se empiezan a enviar estímulos alternados. Si yo lo suelto se dejan de enviar los estímulos alternados, o puedo apretar el botón Start y se empiezan a enviar los estímulos auditivos también. Por lo tanto, ¿yo qué le voy a decir al paciente que tiene que hacer? Que diga cuál es más fuerte. Yo le voy a presentar unos sonidos, ¿no es cierto? Y quiero que me diga si suenan iguales o suenan distintos, y le voy preguntando, ¿suenan igual o suenan distintos? Entonces, le presento los 4 estímulos alternados y le digo, ¿suenan igual o suenan distintos? El paciente probablemente me va a decir, suenan distintos, porque estoy a intensidad umbral en el oído patológico, entonces lo va a escuchar muy despacito, y en el otro ya le subí 20 decibeles, entonces probablemente suene más fuerte el oído mejor. Y empiezo a subir de 5 en 5 decibeles en el oído patológico. Y voy al oído patológico hasta que el paciente me diga que los escucha igual. Imaginemos que vamos en 55 y nuestro paciente ahí los escucha igual de fuerte. Su percepción es que los escucha igual de fuerte. ¿Qué hago ahora? Lo grafico primero, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo se graficaba? Estamos evaluando 500. ¿Cuáles eran nuestros umbrales auditivos? 10 y 40. En el derecho era, ¿qué se grafica? ¿Un círculo o una cruz? Bien. ¿Cuál era el umbral auditivo en el oído izquierdo? 40. ¿No es cierto? Nosotros comenzamos la prueba en la frecuencia 500 con esos umbrales auditivos. Aumentando 20 decibeles cada vez en el oído de referencia. Vuelvo a preguntar. Escucho igual, sigo aumentando de 5 en 5 en el oído patológico. 5 en 5 en el patológico. En el 20 patológico. En el bueno. Exacto. Cada vez que el paciente equipara, aumento 20 en el oído de ¿Y referencia. por qué parte primero un círculo en el medio de la frecuencia? Eso no es necesario, ¿no? ¿Cuál? Se puso arriba. Ah, porque ese es el umbral auditivo. Ah, Estos son los umbrales auditivos los que grafiqué primero. ¿Ya? Y por ejemplo, seguí aumentando y en 70 decibeles en el oído derecho y 80 decibeles en el oído izquierdo, nuestro paciente los escucha como iguales. La tendencia de las líneas yo lo vuelvo a almacenar, el otro no lo almacené. ¿Cuánto era? 50 y 70. ¿Cuál es la tendencia de las líneas? Volarse. Todavía no es sobre enmascaramiento, pero de inclinadas, ¿no es cierto?, van haciéndose cada vez más horizontales. Por ejemplo, si yo ahora vuelvo a aumentar 20 decibeles en el oído de referencia y sigo preguntándole, ¿no es cierto?, dónde lo escucha igual, sigo aumentando de 5 en 5, imaginemos que ocurre eso, la línea se invirtió. Por lo tanto, este oído patológico, el izquierdo, que comenzó a escuchar a 50 decibeles, llegamos a 85 y lo escucha igual de fuerte como si fueran 90 decibeles en un oído sano. Y ahí está la desproporción. O sea, solo avanzamos 45 decibeles y el paciente lo escucha como si hubiésemos avanzado 80 decibeles. Esa es la desproporción que se produce a nivel del oído en cuanto a la sensación de que es un sonido más fuerte de lo que en realidad es, si consideramos su umbral auditivo que estaba patológico, que era 50, creo. 40. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros podemos verificar acá. Si la tendencia es a horizontalizarse o incluso a invertirse. Y por lo tanto, si las líneas se llegan a invertir como ocurre acá, habla de un sobreenmascaramiento, que le estamos presentando menos intensidad, 85, y se está comportando como si fueran 90. Es decir, está sobre percibiendo esta intensidad. Y por lo tanto, esta prueba considera que el reclutamiento es positivo. Por lo tanto, su daño estaría en la cóclea y no en el nervio. Si le hiciera cualquiera de las pruebas neurales, debiesen salir negativas. ¿Pero puede sobre reclutar sin antes reclutar? Probablemente, porque debe estar el reclutamiento ahí.
entre medio y nosotros nos pasamos. ¿Ya? Si es que hubiésemos estado un poquito más abajo en cuanto a las intensidades y no alcanzamos a llegar hasta esta última que se invirtieron las líneas, ya la tendencia era hacia una horizontalización. Por lo tanto, Se empieza a intensidad umbral. a intensidad umbral, ¿en qué oído? Primero, ¿vía aérea o vía ósea? Créale al comodín neutrón. O sea, Bien, vía ósea, ¿no es cierto? ¿Cuál es la prueba de Weber? ¿Qué es lo que dice la prueba de Weber? ¿Sí? Es una prueba vía oral, ¿no es cierto? Que busca ¿qué? En este tipo de hipoacusias sensorioneurales. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos la prueba de Weber en una sensorioneural? Lateraliza el peor. Lateraliza al mejor. Eso es lo que pasa. Porque hay una cóclea dañada, por lo tanto tiende a escuchar por vía ósea la cóclea mejor. Simple. Entonces, lo que trata de buscar es el reclutamiento, porque a altas intensidades el oído con patología se va a tender a comportar igual o mejor que un oído, ¿no es cierto?, normoyente. Y por lo tanto, eso es lo que buscamos. Si es que a alta intensidad este oído patológico se comporta mejor. Y como la prueba de Weber dice que lateraliza al mejor, si es que se invierte el lado en el cual está lateralizando. Eso es como la base. Por lo tanto, configuramos aquí en el audiómetro el color verde. Nos vamos de nuevo a menú, audiometría, y apretamos aquí el verde que nos dice bone, la salida de los sonidos es por el hueso. Y se activa afuera el vibrador óseo. Tenemos que tener, ¿no es cierto?, una diferencia también entre los dos oídos. ¿Se siente observado por sus compañeros? Presionada a responder. ¿Sí? Tire la pelota, ¿quién quiere que responda? Sé por qué. El Felipe. Felipe, ya. Felipe, que está haciendo caras. No se ríe de su compañera. ¿Dónde se coloca el vibrador óseo? en el centro. En la línea media, ¿no es cierto? ¿Y qué indicación le damos al paciente? Que nos diga a qué oído escucha mejor. Perfecto. ¿Hacia qué lado lateraliza mejor o por dónde lo escuche? ¿Ya? Si le damos alguna pregunta por lado, puede que se complique. Se comienza intensidad umbral por vía ósea del oído mejor. Imaginemos que era este mismo el oído mejor, ¿no es cierto? Asumimos que tiene su vía ósea a la misma intensidad que la vía aérea. Por lo tanto, vamos a comenzar una prueba ahí. Y a 10 decibeles le enviamos el tono y le preguntamos dónde lo está escuchando. ¿Qué es lo que nos va a decir el paciente? Por la derecha. Derecho. Que lateraliza al derecho, ¿no es cierto? Que es nuestro oído mejor y es lo que nosotros esperamos. ¿Hacia dónde es mi lado derecho? A la izquierda. A la izquierda del paciente. Por lo tanto, yo aquí, y ya empieza a quedar la escoba con los signos, ¿no es cierto? Dibujo una flecha hacia el lado que el paciente lateraliza. Probablemente esta lo hubiese hecho en la frecuencia 1000 para no congestionar tantos signos. Y voy subiendo de 5 en 5 decibeles y le voy preguntando al paciente hacia qué lado está lateralizando. Probablemente este paciente, hasta que no supere su umbral auditivo óseo, me diga que siempre lo escucha hacia el lado derecho, porque el oído izquierdo todavía no escucha nada. Llegué a 40 decibeles, alcancé su umbral auditivo. Sigo aumentando, ¿no es cierto? Sí. Que suena fuerte, ¿no? Sigo aumentando de 5 en 5 decibeles hasta que va a llegar un momento en la teoría, ¿no es cierto? Ya superé su umbral auditivo que eran 40. Imaginemos, a 60 decibeles el paciente ya no escucha por el lado derecho. Ahora lo escucha en la mitad de la cabeza. Es decir, ya no tiene una sensación de oído mejor, que era el derecho. La cóclea patológica ya está portándose como una cóclea sana y están escuchando las dos cócleas iguales. Por lo tanto, se grafica en este ejemplo a 60 una flecha para el lado derecho. Fernanda, nuestro lápiz. En 60 decibeles una flecha para cada lado, porque el paciente dejó de lateralizar, igual que en la prueba de Weber. Y si yo sigo aumentando la intensidad, el paciente en algún momento va a empezar a lateralizar hacia su oído izquierdo. Y ahí también hablamos de un sobrereclutamiento. Si es que en algún momento de la prueba yo encuentro
Eso significa que el paciente en el oído patológico se está comportando igual de bien que en su oído normal, porque no está lateralizando. A altas intensidades ese paciente se está comportando igual de bien que en un oído normal. Y si es que en este caso el paciente empezara a lateralizar hacia su oído izquierdo, estaría sobre-reclutando. Este oído patológico estaría portándose mucho mejor que el oído normal. Y eso significa que se confirma que ese oído patológico tiene reclutamiento porque a alta intensidad se comporta como un oído normal, que es la base del reclutamiento. Pero cuando recluta es necesario seguir la prueba. No necesariamente. Cuando usted confirma que tiene reclutamiento, te tenemos la prueba ahí. Prueba de LDL. ¿Prueba monaural o biaural? Monaural. ¿A qué intensidad se comienza? Intensidad umbral. ¿Por vía aérea o por vía ósea? Aérea. ¿Qué frecuencias? 500. Las mismas de todas las supraliminares. ¿Cuál es la indicación que le damos al paciente? Que impulse. Ante la molestia. Cuando le moleste. Apriete el pulsador, ¿no es cierto?, cuando le moleste. Perfecto. Comenzamos la prueba en este mismo ejemplo a 10 decibeles y voy presentando el tono con este botoncito que envía el estímulo, ¿no es cierto?, de forma intermitente, ascendente, pero discontinua. Por lo tanto, si partía a 10 decibeles, envío el tono a 10, suelto, subo 5 y vuelvo a enviar, ¿ya? Pero a un ritmo un poquito más rápido. 30, 35, suelto, 40, 45, 50, y va a ir aumentando esta intensidad hasta que el paciente mágicamente presiona el pulsador y le molesta. ¿Cuándo va a ser un umbral de molestia que confirme el reclutamiento? Cuando el campo auditivo dinámico está agotado. Perfecto. Si yo tengo un umbral auditivo aquí en 10 decibeles y al paciente le molestó en 90 hasta aquí, la frecuencia 500 está acá, por lo tanto en la intensidad que le molestó y en la frecuencia que yo evalué, completo el triángulo. Yo empiezo a contar en realidad, desde 10 que empieza a escuchar hasta 90 que le molestó, ¿cuántos decibeles hay? 80. ¿Y eso es un campo auditivo normal o patológico? Normal, ¿no es cierto? Desde que yo empiezo a escuchar hasta que me molesta, si hay 80, 70, está todavía normal. De 80 para acá, dejemos lo que está normal. Exacto, pero si este paciente comienza a escuchar aquí en 60 y le sigue molestando en 90, tiene un campo auditivo más cortito, tiene un campo de 30. Y eso versus los 80, que es normal, significa que entre que empieza a escuchar a 60 y le molesta en 90, es reclutamiento, porque se acortó este espacio, esta distancia entre que yo empiezo a escuchar y me molestó, se acortó, se achicó. Y eso significa un campo auditivo, dinámico, ¿no es cierto?, acortado, y eso es igual a reclutamiento. Por lo tanto, si es que ustedes encuentran en un audiograma los signos del reclutamiento que tomaron LDL, tienen que analizar la distancia entre el umbral auditivo y la presencia del reclutamiento. Y si es que yo tomo la prueba en la frecuencia 4000, umbral auditivo en 60, y yo tengo ese signo. ¿Cuál, profe? Ese signo. El audiómetro no da. Tomé la prueba, ¿no es cierto?, con flecha hacia abajo. ¿Quién no da más? ¿El paciente? No, el audiómetro. El audiómetro no tiene más intensidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto al paciente no le molestó. Si estaba escuchando en 50, llegamos a 120, no le molestó. O incluso estábamos en 30 y llegamos a 110 porque no tenía más y no le molestó. Eso significa que el reclutamiento en realidad es negativo. Por lo tanto, a pesar que tengo una pérdida auditiva, comienzo a escuchar en un umbral mayor, no me molestan los sonidos de alta intensidad. Por lo tanto, probablemente no tengo reclutamiento y voy a tener que hacer alguna prueba neural. O si yo les digo, miren ustedes un audiograma, tiene una pérdida auditiva sensorio-neural y el LDL tiene todos los signos con flecha hacia abajo, en realidad significa que a ese paciente no le molestó. Por lo tanto, voy a tener que averiguar porque esa patología, al parecer, no es sensorial y podría ser coclear. Profe, pero cuando uno hace la audiometría,
uno puede tomar al tiro el LDL. Pues, Sí, por uno supuesto. sigue. Y ahí si aparece reclutamiento, en el fondo no se hace ninguna... Lo dejan hasta ahí. Sí. Eso es cuando estáis con un paciente de verdad. Lamentablemente cuando estamos haciendo casos tengo que ponerles cosas más complicadas. Eso era el reclutamiento. Diploacusia, la prueba de Regel es bien parecida en cuanto a la equiparación de sonoridad con el Fowler, pero no tiene menú especial. Yo nunca la he hecho y sigo siendo fonoaudiólogo, por lo tanto no la vamos a hacer. La prueba de Sisi es más interesante. Vamos a la prueba especial menú, test, Será con porcentaje. y tenemos la prueba de Sisi. También hay una prueba específica. Quiero que alguien se vaya a la cámara silente y se ponga los fonos, por favor. Ya. ¿Sabe colocarse los fonos? Quítese sus anteojos para que no tenga más complicaciones. ¿Puede caminar sin anteojos? No, pero es que no lo sabe. Tengo que preguntar. Ya, pero grabamos. Con fuerza. De nuevo. ¿Qué es lo que significa la prueba de Sisi? Ya sabemos que evalúa el aumento del límite diferencial. Era Ahí está el nombre. eso mismo. Short Incremental Sensitive Index. ¿Eso dice? ¿Sí? Sensitivity Index. Eso. Es una prueba que nos permite detectar pequeños. Es una prueba que... ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Bien. Es una prueba que nos permite detectar pequeños cambios en la intensidad de un tono. Nosotros tenemos un límite diferencial normal que nos permite diferenciar. Si yo les presento un tono de 60 decibeles y luego les presento uno de 65, ustedes van a decir, es distinto. No sea leso, si sordo no soy. ¿No es cierto? Perfecto. Si yo les presento un tono de 60 y luego les presento uno de 61, van a decir, sigue siendo lo mismo. Porque somos normales. Y nuestra habilidad no es tanta para detectar esos pequeños cambios. Pero si tienen una patología sensorial, yo les presento 60-65, van a decir, sí, los escucho. Si es que estamos hablando de intensidad por sobre su umbral. Y luego les presento 60-61 y van a seguir detectándolos. Van a decir, sí, cambió. Porque aumenta esta sensibilidad. Es un súper oído para detectar cambios de intensidad, pero tienen patología. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a pesquisar ahora. Señorita, vamos a presentar un estímulo auditivo y quiero que usted presione el pulsador cada vez que detecte un cambio en el tono que va a estar sonando. Bien. Vamos a asumir que su umbral auditivo es normal. Vamos a pensar que está en 20 decibeles y le vamos a presentar un tono a 40. 20 decibeles por sobre su umbral auditivo. Si se fijan, la prueba se hace sola. Aquí se llena este cuadradito que dice modulación. Y cada vez que se prende ese cuadradito significa que estos 40 cambió. Y su compañero no está cachando nada en realidad. Ahí sí. Así tiene patología su compañero. Ahora sí. Estamos cambiando intensidades de 5 decibeles. Por lo tanto, cada vez que se prende ahí cambia de 60 a 65. Y su compañera, cuando nos damos cuenta que cambia el estímulo acá y ella aprieta el pulsador, significa que ya se está condicionando, que sabe lo que tiene que hacer. Ya, cada vez están más sincrónicos, por lo tanto ya sabe lo que tiene que hacer su compañero. Y nosotros sin avisar vamos a cambiar la modulación de los estímulos de 5 decibeles a 1 decibel, porque ya sabe lo que tiene que hacer. La respuesta es consecutiva. Y ahora comienza la prueba. Se empieza a contar aquí la presentación y la cantidad de respuestas que pueda llegar a tener su compañero. Cuando uno está dentro y hacemos los cambios de 1 decibel, se escucha un puro pito durante todo el tiempo que dura la prueba. Es bien fome para nosotros los normoyentes. Ahora se escucha un pito continuo. No respondí de una vez desde que empezó. Llevamos 4 incrementos y 0 respuestas. Y así podemos estar todo el día. Son 20 cambios de intensidad. Cada cambio corresponde a un 5% y al final nos entrega el porcentaje total. Y la mínima diferencia en un audio normal era de 2 decibeles, ¿cierto? 2 decibeles, exacto. Ya llevamos 9 o 8. Su compañera no ha detectado ninguno. Nosotros podemos volver al cambio, hacer la prueba un poco más entretenida. Ya, ella se pone feliz. Súper bien.
y volvemos a 1, siguen contándose los cambios de intensidad, ¿no es cierto? Y su compañera sigue perdida. Pero qué bueno. ¿Qué? Ah, Qué bueno, porque nosotros los oyentes no detectamos esos cambios. O sea, podemos confirmar que en realidad no tiene un daño sensorial. O tiene un daño neural o es normoyente. Pero no se ríe su compañera. La quiero ver en la cámara más rato. Ya, vamos a esperar que la prueba termine. Quedan 5 cambios. Y un porcentaje de respuesta entre 0 y 20 es normal. Entre 20 y 65 es una prueba dudosa, por lo tanto voy a tener que hacer un LDL, voy a tener que hacer un IWA, una prueba de Fowler o una prueba de Reiger si me interesa, para buscar con otro fenómeno la presencia de un daño sensorial. Y más de un 70% de respuestas nos indica que en realidad sí tiene un Gleeman aumentado. Terminó la prueba, terminamos, puede salir nomás ahorita. 20 cambios de intensidad, 0 respuesta, 0% en la prueba de CISA. O sea, la idea es que ustedes lo entiendan, porque el cálculo lo hace solo. Ya. La maculita. Le fue súper bien. ¿Cuántos cambios cree usted que detectó? todos. Todos. ¿No? 0% de respuesta. ¿En serio? Sí. Está bien. ¿Ya? Como que... no ¿Qué sé suena? si ¿Qué suena? Descríbenos Una su como sensación. cambio de intensidad, pero como... que se nota que es cambio de intensidad. Esa es la idea, Sí. que se note el cambio de intensidad. Todo lo que usted fue capaz de detectar eran cambios de 5 decibeles. Ah, ya. Ya cuando cambiamos a 1 decibel, la modulación no detectó ninguno. Y eso es lo normal, que no seas capaz de detectar ninguno, o 1, 2, 3, máximo 4. ¿Difícil? No. ¿Fome? No, no era fome. ¿Lo pasó bien usted? ¿No? ¿Vemos las neurales o no? Sí, Ya. déjame ir ahí. Tenemos 3 pruebas ahí. La prueba de Carhart y la de Maspetiol son bastante parecidas. Buscan evaluar el deterioro tonal. Y eso se evalúa a intensidad umbral o intensidad cercana al umbral. Es decir, 5 decibeles por sobre el umbral auditivo del paciente. La prueba de Carhart y la prueba de Maspetiol se parecen en eso, en que se hacen a una intensidad cercana al umbral y que las dos tienen un tiempo inicial de 60 segundos. Ahora viene la diferencia. La prueba de Maspetiol o de Rosenberg o deterioro tonal simplificado siempre va a durar 60 segundos. La prueba de Carhart va a durar el tiempo que sea necesario que el paciente escuche 60 segundos. ¿Ya? Esa es como la diferencia más importante. Entonces podemos estar 2, 3, 4, 5, 6 minutos tomando la prueba hasta que el paciente logre escuchar los 60 segundos, versus la otra que siempre va a durar 1 minuto. La otra diferencia es que la prueba de Carhart tiene 4 posibles respuestas, versus la prueba de Rosenberg o Maspetiol que tiene 2. Por lo tanto, si bien una es más rápida, la otra es más específica. Y en base a eso, ustedes tienen aquí una tablita que nos dice la frecuencia y la cantidad de decibeles que ustedes pueden deteriorar o que el paciente puede deteriorar. ¿Qué significa eso? La cantidad de decibeles que yo puedo aumentar para que el paciente escuche los 60 segundos. Y eso es lo que vamos a hacer. Selecciono una de las frecuencias que yo quiero estudiar dentro de las pruebas supraliminares, la 2000, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el umbral auditivo de este paciente en su oído derecho? Tiene una hipoacusia sensorio-neural, no le han hecho ninguna prueba. Y vamos a partir con una neural. 30. Ya, 30, una hipoacusia sensorio-neural leve. Perfecto. Pongámosle 40 porque ya está en 30. 40. ¿Y qué es lo que dice? Se comienza, ¿no es cierto?, a intensidad umbral los 5 decibeles por sobre el umbral. Yo con esta tecla que dice MAN o REP hago que el estímulo se envíe constantemente sin tener yo que estar apretando. Y tengo que tener un cronómetro que diga 60 segundos. Ya imaginemos que el umbral auditivo de este paciente entonces es 40. Estamos en la frecuencia 2000 y vamos a comenzar 5 decibeles por sobre su umbral auditivo. ¿Quién tiene el cronómetro? Ya, se han apretado si nadie les va a robar el teléfono. Perecito lo tiene. ¿Todos tienen cronómetro? Ya me pusimos a sacar tu super celular. ¿Listo? Ya, entonces comenzamos la prueba
1, 2 y 3. Y se cambia, ¿no es cierto? Y se empieza a enviar el tono continuo durante un segundo. Yo le avisé al paciente, va a escuchar un tono durante un minuto. Si es que deja de escucharlo, quiero que presione el pulsador. Esa es la única indicación. Ya buscamos el umbral auditivo que era 40, comencé la prueba a 45 y empezó a correr el minuto. ¿Cuánto llevamos? 20. Y el paciente apretó el pulsador porque dejó de escucharlo, ¿no es cierto? Y subo 5 decibeles para volver a darle estímulo a ese nervio Si auditivo. parte de cero de nuevo. Depende de qué prueba estamos haciendo. La que ustedes quieran, si las dos comienzan igual. O sea, yo creo que la caja es la que definió. Exacto. ¿Estamos haciendo caja? Sí. Ya, entonces en el momento que nosotros subimos 5 decibeles, ese 20 sigue corriendo, Sí. pero tenemos que empezar otro cronómetro con 60. Entonces íbamos en 20, por lo tanto tenemos que esperar hasta el minuto 20. 60 segundos de escuchar. Ya pasó el minuto. Ya, pero necesitamos minuto 20 ahora. ¿Cuánto llevamos? Ya, pero dígalo antes del minuto 20. 1.5. Ya. Y el paciente de repente presiona el pulsador nuevamente por segunda vez y hacemos, porque dejó de escuchar y subimos 5 decibeles. ¿Cuánto vamos? Ya. Pucha, justo apretó, tuvimos que subir. Ahora tenemos que esperar los 2 minutos 20. Porque el paciente dejó de escuchar. Yo tuve que subir 5 decibeles. Y dijo que habían 4 tipos de respuestas. Sí. De ahí los vamos, estos son los 4 tipos, de ahí lo vamos a clasificar. ¿Ya? Y siguió pasando y este paciente, ¿no es cierto? Llegamos a los 2 minutos 20. El paciente escuchó durante 60 segundos después de haber aumentado 2 veces 5 decibeles y terminó la prueba. Apagamos el estímulo auditivo. Nosotros empezamos a buscar. El paciente en la frecuencia 2000 deterioró 10 decibeles, es decir, tuvimos que aumentar de su umbral auditivo 10 decibeles más. Y empiezo a buscar. En la frecuencia 2000 deterioro hasta 10 decibeles, sí, por lo tanto este paciente es un deterioro 1. El deterioro tipo 2 puede deteriorar hasta 25 decibeles. Por lo tanto, si hubiésemos aumentado más, sería no tipo 1, sino tipo 2. Entonces empezamos a calzar la cantidad de decibeles que aumentamos en alguno de los tipos. Deterioro 10 decibeles, por lo tanto, tipo 1 coincide. Eso ocurre en audición normal, hipoacusias conductivas, lesiones cocleares o lesiones de tronco. Por lo tanto, este paciente no tendría una hipoacusia neural, porque deterioró dentro del tipo 1. Si es que el paciente hubiese deteriorado 15 decibeles, ya no sería tipo 1, sería tipo 2. Y eso ocurre en lesiones cocleares también o lesiones de tronco, pero tiene una posibilidad de daño un poquito mayor. Si es que el paciente deterioró más de ¿cuánto? 25 decibeles, deterioró 50. Teníamos un umbral auditivo en 40, llegamos a 90 decibeles, fuimos aumentando hasta que a 90 logró escuchar durante el minuto. Deterioró más que el tipo 1, más que el tipo 2, pero no llegamos al máximo del audiómetro. Por lo tanto es un tipo 3, que tiene un 18% de posibilidad de ser una lesión neural. Vamos a tener que mandarlo a hacer alguna resonancia, alguna imagen. Y si es que seguimos aumentando, apreté la tecla naranja, aumenté, llegué a 120 decibeles y el paciente sigue apretando el botón porque dejó de escuchar, llegué al máximo del audiómetro y el paciente todavía no logra escuchar durante 60 segundos ese tono, confirma que tiene una lesión neural. Entonces es así como yo puedo demorarme eternamente 5, 6, 7 minutos, el equipo no da más y aún el paciente tiene un daño en el nervio que corta el envío de información. Está, ¿no es cierto?, deteriorando antes de tiempo. No logra aguantar 60 segundos para escuchar un estímulo. Y es así como lo hacemos. Si hubiésemos hecho la prueba de Rosenberg o Maspetiol o deterioro canal simplificado, aumentamos 5 y sigue contando el primer minuto y sigue contando el primer minuto y seguimos 20, 60 y se acabó. Y se acabó sí o sí la prueba. ¿Cómo? No entiendo. ¿Puedes hacerme? Exacto. La prueba de Rosenberg, tú puedes hacer todos los aumentos de 5 en 5 decibeles que sean necesarios, pero sí o sí a los 60 se acaba. ¿Y si nunca responde? ¿Si nunca qué? Como que no... No respondan, sigue aumentando hasta el final. Hasta que llegas al final va a ser un Rosenberg tipo 2 a los 60 segundos nomás. ¿Ya? Y si es que responde o sea, alcanzas a deteriorar, subes hasta 30 decibeles, es tipo 1. Ya que ocurre en lesiones cocleares, centrales o corticales.
Si deterioras más de eso, es una lesión neural. Es decir, que estas pruebas igual te permiten evaluar si tienen un deterioro sensorial. Exacto. Si es Por que descarte, es ¿no? tipo 1 o tipo 1 y 2 en la prueba de Carhart, tipo 1 en la prueba más especial, son cocleares. ¿Ya? Si es No hay tipo 2 en más pequeño. ¿Cómo? No hay de tipo 2 en más pequeño. Sí, el tipo 2 es el neural, el Ah, tipo ya. 1 es el coclear. Entonces esa es la gracia. Carhart tiene 4 tipos, Rosenberg o más petiol tiene 2, tipo 1 que puede deteriorar hasta 30, más de 30 es tipo 2 y el tipo 2 es lesión neural. Entonces son como las ventajas o desventajas. La de más petiol es más rápida pero es menos fina, nos permite hacer un diagnóstico menos específico. Y la tercera prueba, ¿no es cierto?, que es la prueba de STAT, es una prueba no recomendable para cardíacos, como dicen en el fútbol, porque es una prueba que se hace a máxima intensidad del audiómetro, con máximo enmascaramiento contralateral y durante 1 minuto. ¿Está abierta la puerta? No. ¿Puedes abrirla por favor? A ver si se escucha. Ya, el ruido enmascarante a 110 decibeles, el tono a 120 decibeles y tiene que aguantar 1 minuto. Es una prueba con resultado positivo o negativo. ¿Ya? Y se hace así como en caso extremo de hipoacusia, ¿no es cierto?, en que esta prueba hayamos llegado a un tipo 4, por ejemplo, que también llegamos al máximo de... ¿Pero es que el tono en cuánto se mantuvo? ¿En 90? Máxima intensidad del audiómetro con máximo enmascaramiento contralateral. Según la frecuencia que hagas, son los máximos que tienes, y según el equipo también. Ya, y dura 1 minuto. Si logra escuchar durante 1 minuto, es una prueba de STAT negativa. Si deja de escuchar durante 1 minuto, es una prueba positiva y se termina. Esas son las pruebas neurales. Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar ustedes en realidad cuando estén resolviendo casos de aquí hasta que terminen? Si tiene pruebas neurales positivas, ¿no es cierto?, probablemente todas las pruebas cocleares que hagan van a salir negativas, porque son excluyentes las unas de las otras. Si yo les digo en alguna prueba o les hacen alguna pregunta, tiene una prueba de Carhart tipo 4, ¿tiene reclutamiento sí o no? No. Si tiene una prueba de Carhart tipo 1, ¿tiene reclutamiento? Probablemente, porque el tipo 1 es normal, lo puede ocurrir en hipoacusias cocleares. Si tiene una prueba más petiol tipo 1, ¿va a salir positiva la prueba de Fowler? El más petiol tipo 1 es el que ocurre en patologías cocleares. Por lo tanto, probablemente la prueba de Fowler salga positiva. Si yo les digo la prueba de Sisi salió de un 40%, ¿harían otra prueba o eso les confirma que el daño es en la cóclea? Harían otra prueba porque ese es un porcentaje dudoso. Si yo les digo cómo estaría la prueba de STAT con una persona, un paciente que tiene hipoacusia, que en la prueba de Sisi respondió un 5%. La prueba de Sisi salió, ¿no es cierto?, sin aumento del limen diferencial, por lo tanto ese daño no sería coclear, posiblemente sería neural, pensando que sí o sí tiene que calzar uno de los dos grupos. Entonces esa es la idea, que vayan manejando para qué es cada prueba, cuál es el posible resultado que tenemos y por lo tanto qué es lo que saldría la contraparte o la segunda mitad. ¿Ya?